Subida del salario mínimo interprofesional para 2023 y nosotros ya en esta recta final del programa seguimos con más análisis y en este caso hablamos con Cristina Gavín, responsable de renta fija en Ibercaja Gestión. Cristina, muy buenas tardes y disculpa el retraso que llevamos hoy, que justamente se nos han ido acumulando los directos. Sin problema, buenas tardes. Bueno, tarde muy dinámica, pero no por ello tenemos que descuidar algunos de los principales focos que tenemos que tener en cuenta ahora en clave de inversión. Bueno, en este caso hablamos sobre todo de las perspectivas para la renta fija este 2023, un activo que parece que es la clara estrella del año porque mucho se ha estado hablando de la renta fija como la clara apuesta que tenemos que tener en cuenta de cara a los próximos meses. Bien, ¿dónde reside ahora mismo el atractivo? Y dentro del universo de la renta fija, que evidentemente hay mucha tela que cortar, ¿dónde estáis poniendo el foco desde Ibercaja Gestión? Bueno, es verdad que por fin este año va a ser el año de la renta fija, ¿no? Después de la travesía en el desierto que hemos vivido a lo largo de los últimos 10 años, los inversores conservadores por fin tienen un activo al que acudir donde con un nivel de riesgo relativamente acotado pues pueden obtener rentabilidades atractivas, ¿no? Nosotros ahí estamos apostando sobre todo, tanto en una curva tan plana como la que estamos viendo, estamos focalizando a día de hoy el interés sobre todo en los tramos más cortos de la curva, ¿no? Probablemente ese aplanamiento de la curva se debe pues al mensaje tan tensionador que están viviendo o que están realizando los bancos centrales. Y eso hace que esos tramos tan cortos estén excesivamente tensionados, ¿no? Lo hemos visto, bueno, estas últimas semanas, ¿no? Donde la letra del Tesoro a 12 meses española se fue hasta el 3% en un año, ¿no? Niveles que no habíamos visto en mucho, mucho tiempo y eso ha despertado el apetito por el riesgo. Pero no solamente estamos hablando de deuda pública española, también la deuda italiana, que se ha visto especialmente penalizada en el último año en concreto también, pues con todas las incertidumbres creemos que existe valor. Incluso la deuda francesa, que a veces se clasifica como deuda core o está más vinculada con la deuda alemana, ha sido especialmente castigada también en estos últimos meses y en algunos puntos incluso ha llegado a pagar más que la letra española, ¿no? Que la deuda española al mismo plazo, por lo tanto ahí también existe valor. Y luego sobre todo también en crédito. En crédito, ¿dónde estamos focalizando nosotros o dónde estamos poniendo nosotros más el interés? Pues fundamentalmente en crédito de buena calidad crediticia. ¿Por qué? Porque, bueno, inevitablemente en un escenario de tipos al alza, pues se ha hablado mucho de un escenario de ralentización, ¿no? De desaceleración económica. Es verdad que lo que sería una recesión como tal, pues bueno, pues está quedando un poco más descartada, pero sí que estamos en un escenario de ralentización donde los costes de financiación inevitablemente de las empresas pues se van a elevar. Entonces, aquellas empresas con niveles de deuda más elevados, bueno, pues van a tener quizás más dificultades frente a aquellas compañías con niveles de liquidez elevados, ¿no? Con buenos ratings, con buena capacidad de financiación, pues aunque sus costes de financiación se eleven relativamente con respecto al pasado, bueno, pues van a tener un mejor comportamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque durante los últimos años hay que recordar que hemos vivido en un escenario de tipos muy, muy bajos donde todas estas compañías han conseguido financiarse y refinanciarse a tipos muy atractivos, a tipos a largo plazo para asegurarse esa financiación, ¿no? Por eso nosotros creemos que ahí es donde hay que poner el foco, ¿no? En la deuda grado de inversión. Y dentro de esta, bueno, pues uno de los sectores que más nos gusta sería el sector financiero. También, pues por lo mismo, ¿no? Porque ha sido un sector muy penalizado a lo largo de los últimos años por esos tipos tan bajos y donde ahora, pues la reactivación de todo el negocio del crédito, el negocio hipotecario, etcétera, pues les está permitiendo que va mejor en sus cuentas de resultados, ¿no? Y lo estamos viendo, el apetito por este tipo de papel lo estamos viendo estas últimas semanas, ¿no? Donde hemos visto una abundancia de primarios de diversas entidades financieras, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y todas ellas han tenido muy buena acogida por parte de los inversores con demandas que han cubierto, más que cubierto la oferta y que ha permitido que incluso los diferenciales inicialmente anunciados se hayan estrechado de forma considerable, ¿no? No solamente en el sector financiero, sino en general en todo el sector, pero es verdad que ahí creemos que va a haber abundancia de papel y que va a funcionar muy bien, no solamente en la deuda senior, preferred, sino incluso pues para aquellos inversores con un perfil de riesgo más alto, a lo mejor nos moveríamos también hacia la deuda senior, no preferred, incluso los AT1, ¿no? Que están teniendo, que están habiendo una abundancia de emisiones en AT1 y que están teniendo también muy buena acogida, ¿no? Fruto de esa mejora que se espera en las cuentas de resultados de los bancos. Cristina, nos decías, ¿no? Poniendo el foco en deuda investment grade, hacías mención al sector financiero, que ha sido
bueno, penalizado en estos últimos años en un entorno de tipos de interés negativos. Ahora estamos viendo esa actuación por parte de los bancos centrales, en este caso también, bueno, Banco Central Europeo, si miramos más detenidamente la eurozona, cometiendo esas subidas de tipos. Y por cierto, semana relevante porque vamos a tener la decisión de la FED y la decisión del BCE, también la del Banco de Inglaterra, no nos olvidemos, así que semana bastante ajetreada en esos términos. ¿Qué es lo que esperáis desde Ibercaja Gestión? A uno y otro lado del charco, algo relevante que tengamos que tener en cuenta más allá de la magnitud de subida de tipos que se espera en 50 puntos básicos sí, para exacto, Europa como y dices, Estados Unidos 25, sí. Sí. Exacto, como dices, yo creo que la magnitud es lo de menos, ¿no? Está claramente descontado por el mercado. En el caso de la Reserva Federal, esos 25 puntos básicos, la clave va a ser un poco el discurso que transmita posteriormente, ¿no? Habrá probablemente otra subida adicional de 25 y habrá que ver, sobre todo, bueno, pues el mensaje que transmite. Es verdad que la economía norteamericana, aunque ha mostrado una cierta desaceleración, ¿no? Fruto de toda esta subida de tipos que hemos visto, se está mostrando como una economía muy resiliente, ¿no? Los datos de empleo, el dato de empleo, el dato de inflación, bueno, pues es verdad que el dato de inflación se ha corregido, pero el dato de empleo sigue estando razonablemente fuerte, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en esta reunión no vamos a tener revisión de las previsiones macroeconómicas, que se queda para una reunión posterior, pero sí que será interesante ver el mensaje de Powell. Y sobre todo en el caso del Banco Central Europeo, yo creo que el interés ahí radica en que ha sido digamos que trata de romper esa correlación que hasta ahora ha mostrado con la Reserva Federal, ¿no? Hay que recordar que en diciembre, bueno, pues Lagarde sorprendió con ese mensaje. Subió, es verdad que subió 50 puntos básicos, lo que suponía una desaceleración con respecto a lo que venía subiendo, pero el mensaje que transmitió fue mucho más tensionador de lo que los inversores anticipaban, ¿no? Y eso se tradujo en un movimiento muy, muy intenso de las curvas de tipos, ¿no? Lo que demuestra que el mercado es muy sensible ante los mensajes que podamos transmitir. Por eso en esta reunión que se habla de 50 puntos básicos, habrá que ver si la siguiente subida va a ser también de 50, que es lo que nosotros creemos, e incluso podríamos ver otra subida adicional de 25 puntos básicos. Obviamente los datos de precios van a estar en el ojo del huracán, ¿no? Hay que recordar que mañana por la mañana ayer teníamos el dato de IPC en España. Vamos a ir teniendo los datos de IPC de los diferentes países y mañana veremos el dato europeo. Es verdad que parece que ya habríamos llegado a un punto de inflexión y los datos empezarían a corregir, pero desde luego estamos muy lejos de ese 2% que es el objetivo del BCE, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el mensaje que transmita Lagarde tiene que, por un lado, dar credibilidad en cuanto a esa lucha contra la inflación y, por otro lado, tratar de no ahogar el crecimiento en Europa, ¿no? Que, como decimos, es verdad que ha empezado a desacelerar, lo que es normal en el ciclo en el que nos encontramos, pero en general somos positivos porque está mostrando bastante resiliencia también por ese lado, ¿no? Entonces, yo creo que ese mensaje que transmita y sobre todo de cara a siguientes reuniones, la revisión que se haga tanto de las perspectivas de crecimiento como de previsiones de precios, pues van a ser claves, ¿no? Y van a ser lo que va a marcar la evolución de los tipos, sobre todo porque, como te decía, el mercado se muestra muy sensible, ¿no? Si te recuerdas, hace apenas 2 semanas salía el rumor de la posibilidad de que la siguiente subida posterior a esta de enero fuera de 25 puntos básicos y el mercado reaccionó con mucha fuerza, ¿no? En cuanto se desmintió, pues los tipos volvieron a repuntar. Como te digo, el mercado está muy volátil y muy sensible, por lo tanto creo que es importante que Lagarde sea como muy clara y muestre una trayectoria muy consistente con los mensajes que ha venido dando, sobre todo para esa credibilidad que es fundamental si queremos tener un control de precios verdaderamente relevante. Veremos de cerca, por tanto, también las palabras de Christine Lagarde. Veremos cómo se dirige, sobre todo a los mercados, a la prensa, porque va a ser bastante interesante y, como decías, ¿no? En un momento en el que el mercado, pues ahora mismo está especialmente sensible a cualquier tipo de golpe verbal, retórico que puedan ofrecer los banqueros centrales. Así que nos vamos a quedar pendientes. Cristina Gavín, desde Ibercaja Gestión, muchísimas gracias, como siempre, un placer. Gracias a vosotros.